El día de hoy, viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 22, 34 al 40. Pero hoy, 20 de agosto, la Iglesia recuerda la memoria de San Bernardo de Claraval. A Bernardo se le considera el último de los padres de la Iglesia, aunque vivió en la primera mitad del siglo XII. De familia acomodada, a la muerte de su madre se hizo monje cisterciense. Entusiasmado por la dureza de la vida cisterciense, hizo que prácticamente toda su familia de sangre, incluyendo a su padre, ingresase al convento. Debido al número de familiares de Bernardo que ingresaron al cister, el abad del monasterio lo envió a que funde otro monasterio en Claraval, del cual fue abad. Posteriormente fundará otros 67 monasterios que se distribuyeron por toda Europa. Bernardo fue un insigne predicador, y además de predicar a los albigenses, predicó en la Segunda Cruzada. Vivió con mucha austeridad y sus enseñanzas acerca de la humanidad de Cristo y de la Virgen María han tenido gran influencia en la Iglesia. Murió en 1153 y 21 años después fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia. Y ahora, retomando nuestra lectura continuada de Mateo, les leo el texto citado. Cuando los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El texto de hoy empieza diciéndonos que los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos, y entonces se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Los fariseos, ahora algo más amistosos porque Jesús con sus argumentos de la Escritura había dejado en silencio a los saduceos, se acercaron a él. Pero no se acercaron en son de paz, sino para hacerlo caer en una trampa legal a fin de poder acusarlo de no observar la ley de Moisés. Esta vez utilizan a un experto legal, a un doctor de la ley, a fin de atraparlo en falta. Y la pregunta que le hace el doctor de la ley es: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús no podía no decir que era el primero, y le responde con la oración del Shema. Shema significa escucha. El Shema es tal vez la oración central y la más importante del judaísmo, y dice así: Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por su importancia, los judíos rezan el Shema en sus oraciones de las mañanas y de los atardeceres, y los papás le enseñan a sus hijos para que la recen antes de irse a dormir. Bueno, pues esta oración tan importante recoge el primer mandamiento de la ley de Moisés, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús confirma esta primacía diciendo: este es el más grande y el primer mandamiento, como tiene que ser también así para nosotros. Pero para sorpresa del doctor de la ley, Jesús añade otro, que no había sido pedido por el escriba, al cual le da la misma importancia que al primero, y dice: el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento no se lo esperaba el experto en la ley, pues si bien amar al prójimo se encuentra en la ley, en Levíticos 19:18, lo consideraba una norma secundaria a la que no le daba mayor valor. Para Jesús, en cambio, su valor es el mismo que el del primer mandamiento. Y además concluye su respuesta al escriba diciéndole que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tampoco esto se lo debió esperar el doctor, pues Jesús hace de este doble mandamiento el eje de toda la ley de Moisés y de todas las enseñanzas de los profetas. Jesús le enseña esto al doctor de la ley
con la autoridad de haber hecho callar a los saduceos gracias a su profundo conocimiento de la Escritura. Sin duda, la enseñanza de hoy es fundamental, pues trata del único mandamiento doble que Jesús nos dejó, y nos enseña que quien desee seguirlo solo deberá observar este único mandamiento. Mateo ya nos ha ido preparando para la enseñanza de hoy en el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico. A él le dijo que si quería ser feliz, este es el mandamiento que tenía que cumplir. Pero se lo enseñó un poco veladamente. Esta vez, en cambio, Jesús lo enseña con toda claridad. Veamos en detalle esta enseñanza. El único mandamiento que nos enseña Jesús tiene dos facetas, o dos caras que se complementan mutuamente y que rescata de la ley de Moisés. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Este es el fin. Esto es lo que debemos tener siempre presente ante los ojos y es lo que hay que buscar en todo lo que hagamos y digamos. Y segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Este es el medio. Es lo que Dios desea que hagamos. Es su voluntad, sus deseos. Luego, si verdaderamente lo amamos, vamos a buscar complacerlo y hacer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que amemos al prójimo como a uno mismo. La Iglesia desea que lleguemos a descubrir y hacer nuestras estas dos dimensiones de amar que se desprenden de la única y universal ley del amor. Pero para que podamos observar este doble mandamiento, es necesario que estemos total y absolutamente convencidos del infinito amor que Dios nos tiene. Es necesario que nos sintamos plenamente queridos y atravesados por su amor. Entonces, nuestra respuesta a ese amor envolvente de Dios será amarlo sin límites. Pues si nos sentimos totalmente amados por Él, vamos a querer corresponderle. Ahora bien, Jesús recoge el primer mandamiento de la ley de Moisés y lo convierte en el primer y principal mandamiento de su camino de vida. Y entonces, como Dios es verdad, es vida, es justicia, es bien, es bondad, amar a Dios sobre todas las cosas significa amar la verdad, amar la vida, amar la justicia, amar el bien, amar la bondad por encima de todo. Jesús nos enseña que nuestro amor a Dios debe ser total, absoluto e incondicional, y que debe implicar todo nuestro ser. Por eso, deberá ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y como nos enseña que en la vida lo más importante es estar absolutamente enamorados de Dios, eso significa que no debemos tener ningún otro amor por encima de Él. Significa que ni el amor a la pareja, ni el amor a los hijos, ni el amor a los padres, ni a la familia, ni a los amigos, ni siquiera el amor a la vida, ni a los propios gustos, intereses y conveniencias, se debe poner por delante de Dios, de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es bueno. Amar a Dios sobre todas las cosas supone elegirlo en cada decisión que tomemos, elegirlo en todo momento, a cada instante. Supone estar dispuestos a apostar a ciegas por Él y asumir las consecuencias de hacerlo. Supone ponernos de su lado, del lado de la verdad, de la vida, de la justicia, del bien, de lo que es correcto, aún a costa de perder nuestros amores y quereres terrenos. Amar a Dios sobre todas las cosas supone estar de parte de Él, aunque sea difícil, aunque perdamos y aunque muramos. Para poder hacerlo, debemos tener solo a Dios en el corazón, en el centro, en el primer lugar. Pues si al centro de nuestro corazón tenemos otros dioses, otras personas, otros deseos, otros quereres, nunca lo vamos a elegir. Vamos a elegir lo que tengamos al centro del corazón. Pero no es posible amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Pues como dice el apóstol Juan, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien ama a Dios, que ame también a su hermano. Luego,
El resultado directo de poner a Dios al centro de nuestras vidas y de amarlo por encima de todo es amar al prójimo. Y esto significa preocuparnos de lo que el otro necesita, hacernos sensibles a sus angustias y dolores, ponernos en su lugar, responder a sus necesidades y hacer todo lo posible por ayudarlo y hacerle la vida más ligera y soportable. Amar al prójimo es buscar aliviar las penas del que está cerca, alegrarlo y procurar hacerle la vida feliz. Jesús nos pide encarecidamente que hagamos esto de la misma manera como lo haríamos por nosotros mismos. Más aún, en la práctica del amor al prójimo, hay que preferir ocuparnos de quienes más lo necesitan, de los pobres, de los enfermos, de los pecadores, de los que sufren de diversas maneras, de quienes están al margen, aparte, descartados, simplemente porque más lo necesitan. Pero esto no significa dejar de querer o querer menos a los que no pasan necesidades o las pasan menos. Significa atenderlos primero porque están más necesitados. En conclusión, los invito a revisar nuestra relación con el mandamiento de Jesús y preguntarnos: primero, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Está Él al centro de mi corazón? ¿Lo amo sobre todas las cosas? ¿Lo amo sobre mi familia, sobre mis amigos, sobre todo lo que he logrado en la vida? Y segundo, preguntarme: ¿y qué tanto amo al prójimo, al que está a mi lado, con quien me cruzo diariamente, con quien me encuentro en mis actividades ordinarias? ¿Me preocupo de aliviarle sus dolores y dificultades y de hacerle la vida fácil? ¿Me ocupo de que sea feliz? Pidámosle pues a Dios que nos llene el corazón de su presencia, para que podamos amarlo sin medida y podamos hacer siempre lo que Él quiere, que nos preocupemos de los demás. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.